Buenas tardes. Muy bien. Soy Luis Miguel Pérez Adán, soy arqueólogo e historiador y hemos venido aquí a Aulea a traeros un... Poco público tienes, pero bueno, no importa, si es poco y es bueno, es lo mejor que nos podemos encontrar. Y hemos venido aquí a Aulea a presentar un proyecto de hace un par de años que iniciamos en Cartagena para hacer un documental sobre un hecho concreto de la guerra civil. Y hay que tener en cuenta que los que nos dedicamos un poco a la historia local, por ejemplo, nosotros somos el Instituto de Cartagenero de Investigaciones Históricas y nuestra fuente de estudio es la historia local, pero en Cartagena hacer historia local es hacer una historia que rebasa el ámbito local y se convierte en historia nacional, incluso historia internacional, ¿no? Y esto es un claro ejemplo, ¿no? Estudiar, por ejemplo, la guerra civil en Cartagena significa estudiar la guerra civil en España. Hay tres momentos claves en la guerra civil, en ese intervalo que va del 36 al 39 en Cartagena, que es el comienzo de la guerra civil. Seguramente si el alzamiento triunfa en Cartagena, en la base naval de Cartagena, junto con los que se habían producido en Cádiz y en Ferrol, es decir, las tres bases navales, a lo mejor no hubiese habido ni guerra, porque la República hubiese quedado totalmente desarmada, sin ningún tipo de barco, y no hubiesen podido hacer el bloqueo como se hizo, y luego, como se va a ver en el documental, la llegada de todo el material que viene en ayuda, por ejemplo, a la resistencia de Madrid, solamente es posible y explicable desde el punto de vista de que en Cartagena está entrando el material, ¿no? El material que viene de la Unión Soviética fundamentalmente, y hace posible la defensa de Madrid con los aviones, los tanques, la munición. O sea, que son hechos que afectan a la ciudad, pero que están afectando al desarrollo completo de la guerra. Y finalmente, en el año 39 se producen unos hechos en Cartagena que son determinantes para el final de la guerra también, con la llamada expedición sobre Cartagena, la sublevación que se produce allí, el hundimiento del Castillo Lite, un barco con tropas nacionales en el cual murieron 1.500 personas. Seguramente no, es la mayor tragedia naval que se ha producido en las costas de nuestro país. Por lo tanto, estamos hablando de una historia local que rebasa ese ámbito local. Pero luego lo que vamos a ver hoy nosotros aquí es la parte que correspondería un poco al tema de los bombardeos. Eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de bombardeo de ciudades en España, Guernica, Barcelona, Madrid. Cartagena fue la ciudad más bombardeada durante los 4 años de la guerra por metro cuadrado, donde más se tiraban bombas. Hubieron 117 bombardeos, pero no se habla de ello. ¿Por qué? Porque a lo mejor nadie se ha encargado de estar estudiando y de reivindicando un poco esa historia, ¿no? Eso que decía Pérez Reverte en la película La Triste, cuenta lo que fuimos. Pues no hay nadie que cuente lo que fuimos, y por eso pasan esas cosas. En Guernica, pues sí, hay gente que cuenta eso, y cada vez que se produce el aniversario de Guernica, pues hacen un documental, hacen unas conferencias, hacen unas jornadas, y fue mucho menor el bombardeo. Pasa que fue más destructivo. En Cartagena tenía una cosa que no tenía ninguna otra ciudad, que es una defensa aérea. Era una base militar, una plaza fuerte, defendida, y el bombardeo existente, pero poco efectivo, porque los aviones tienen que volar a 5.000 metros de altura, porque si no los cañones le atizan. Entonces, todo eso es lo que lo vamos a ver en el documental. Y nos vamos a centrar en esos 117 bombardeos, nos vamos a centrar en uno concreto. Uno que se llama el bombardeo que ha pasado en la memoria histórica de las 4 horas. ¿Por qué? Porque duró 4 horas y fue el más destructivo, y fue un antes y un después en la historia de la guerra civil en Cartagena. Ahí la gente sí se asustó de lo que podía venirse encima. Ese bombardeo fue realizado, como lo vamos a ver en el documental, por la aviación alemana. Casi todos los demás fueron realizados por la aviación italiana. Los que vienen a bombardear Cartagena son alemanes e italianos, que están al servicio y colaboran con el bando nacional del general Franco, ¿no? Pero ese bombardeo no quiere destruir los barcos ni bombardear instalaciones portuarias. Están ensayando una cosa que ya ellos querían preparar para la Segunda Guerra Mundial, que era el bombardeo indiscriminado de poblaciones civiles, para minar la resistencia y minar la moral de la población. Eso no se había hecho hasta entonces, bombardear ciudades. No, luego salía la Segunda Guerra Mundial, y más todavía por los aliados que por los alemanes. No podemos olvidar el bombardeo de Dresde, que fue mucho peor todavía que Hiroshima y Nagasaki, ¿no?
Pues todo eso se prueba aquí en España. En España se probaron muchas cosas y una de las cosas que se prueba es eso, y se prueba en Cartagena. Y ese bombardeo de las 4 horas, que fueron 4 horas continuadas de aviones tirando bombas en Cartagena, pues es un poco lo que a mucha gente de Cartagena, pues los abuelos siempre han recordado ese día como un día realmente terrorífico. Y este documental lo que intenta es explicar un poco cómo se produce ese bombardeo, cuáles fueron los motivos y cuáles fueron las causas que originaron luego ese recordatorio en la memoria histórica. Y ya tampoco voy a dar mucho más la lata, porque lo que se trata de ver el documental. Y ya después, si queréis hacer alguna pregunta y yo puedo contestar, pues lo hacemos. Bueno, vamos a ver el documental.